Vamos a formular al doctor Elmer Huerta en nuestra secuencia de salud. ¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios en un colegio? Sí, claro, en el colegio hay muchos accidentes. Bueno, primero me imagino que en un colegio debe haber personal médico. Una enfermera, al menos en mi colegio había alguien que te auxilie. Sí. ¿No? Sí. Pero ¿sabes qué? Se lo voy a preguntar a Elmer Ya. también. Y yo recuerdo que en el colegio de mis hijos la enfermera era de verdad que súper trome. Porque una de las cosas que tenía era unas gotitas placebo. Para aquel niño que todo el día me decía, claro, me duele la cabeza, sí. me siento mal. Claro, no te preocupes, claro. te doy las gotitas. Y eran unas gotitas Claro, pues, de algo agua. muy de agua, Agua de de algo. azar, ¿me entiendes? Claro, Seguro. lo tenía 5 o 10 minutos ahí en enfermería y después el niño muy feliz se iba a su clase. Claro. ¿No? Sí, Elmer, no sé si eso es parte de lo que debería tener un botiquín. ¿Cómo estás? Todos nuestros oyentes, pues todos los colegios en el Perú deberían tenerlo, ¿verdad? Obviamente, la experiencia personal que podamos tener alguno de nosotros, que nuestro colegio tenía esta facilidad o la otra facilidad, pues es fabuloso que eso se pueda haber tenido. Pero pensando en todos los colegios del Perú, en las regiones, en los pueblos, etcétera, todas las escuelas deberían tener un cierto tipo de apoyo básico en lo que es un botiquín y deberían tener un profesor, una profesora preparado para que un niño se rompe la cabeza en plena recreo. ¿Qué hace este profesor? ¿Verdad? Pero estamos hablando de una escuela, ¿en dónde? En Recuay, en un pueblo, en algún lugar del Perú. Claro. ¿Verdad? Obviamente en Lima, las escuelas grandes, pues tienen hasta doctores, de repente, enfermeras, centros médicos para los alumnos. Me parece maravilloso y todos deberían tener eso. Pero en realidad yo creo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deberían hacer un esfuerzo extraordinario, mucho más grande, para que las escuelas deban tener por lo menos un botiquín escolar y su profesor, su profesora estar preparado para atender una emergencia. Ahora, he estado buscando a ver si es que hay alguna reglamentación para esto, y no he encontrado, Carlos, Sara, esto. Parece, por ejemplo, ahí hay una nota que encuentro aquí del año 2015, dice, el director del equipo de atención farmacéutica de la DIGEMID recomienda que todas las escuelas deban tener un botiquín y da la lista de las cosas que debería tener: agua oxigenada, alcohol, algodón. La pregunta es, ¿quién hace posible que exista un botiquín en una escuela? ¿Esa es una labor de los padres de familia? ¿Verdad que en su reunión antes de la clase, el botiquín, a ver, hagamos una colecta a los padres para comprar? ¿O es una labor del Ministerio de Salud? ¿O es una labor del Ministerio de Educación? ¿Quién debería hacer esto? La verdad es que no tengo respuesta para eso, pero no es justo que un niño vaya a una escuela, que pases 4, 5, 6, 7 horas en esta escuela y que de repente se rompa la cabecita cuando se golpea y no hay ni siquiera una gasa en esa escuela para atenderlo. Sí. Tal cual, ¿no? Sí, me has dejado pensando, Elmer, porque yo digo, ¿qué tanta diferencia? Yo acabo de comentar y he tenido la gran suerte y la oportunidad de poderle dar una educación a mis hijos en un buen colegio donde había una enfermera, donde hay una psicóloga. Pero ¿cuántos otros niños, colegios, o sea, escuelas que no cuentan ni siquiera todavía tiempo con profesores, no. Con útiles para el colegio y algo tan indispensable como un botiquín? Y eso es algo ultra elevado, digamos. Claro, y me pongo a pensar también, Elmer, en que los botiquines deberían estar, digamos, especializados también según la región donde vives, porque puedes estar expuesto a una picadura de un insecto que te puede generar un problema serio. Correcto. Estás perfectamente 100% en lo correcto, Sara. Esto yo creo que debería ser coordinado. Sería maravilloso preguntarle a alguien del MINS, a alguien del Minedu: señores, ¿ustedes tienen algo programado, planificado, reglamentado sobre cómo debe ser la atención médica de una emergencia en una de las escuelas? ¿Qué pasa de repente, como este señor de la DIGEMID dice, las escuelas deberían tener? Deberían. ¿Y quién las va a poner? Claro. ¿Quién las va a poner? Y como tú dices, no es lo mismo la costa, la sierra, la selva, el norte, el sur. Cada una tiene sus
digamos, características especiales, ¿verdad? Entonces, podemos leer toda la lista: la venda elástica, la tijera, termómetro, sulfadiacina, picrato de butamán. ¿De qué va a servir eso? Claro. Aquí lo importante es que las autoridades nos respondan quién está a cargo de la salud de una emergencia en una escuela. Sí, de hecho, en estos espacios donde hay escasez de todo, en honor a la verdad, son los padres de familia, por lo general, quienes toman acción, ¿correcto? Entonces hacen colectas, pedidos, y entre ellos logran acopiar lo necesario para sostener a sus hijos en ese espacio. Dicho esto, podríamos, doctor, digamos, un mínimo indispensable, porque de pronto hay mamás, padres que nos están escuchando ahorita y se les encendió, dicen, efectivamente, no hay. Bueno, algo tengo que hacer. ¿Por dónde podrían comenzar, doctor? A ver, yo creo que lo principal es entenderle que los niños van a necesitar atención en lo que es traumatismos. Eso es lo más común, traumatismos. Entonces, para eso hay que tener esta lista que está aquí, que se puede conseguir en cualquier lugar: agua oxigenada, alcohol por medio litro, algodón hidrofólico, esparadrapo, ese tipo de cosas. Uno, eso no debería faltar. Segundo, una reacción alérgica que pueda tener un niño. Entonces hay que tener el famoso dimenhidrinato allí en pastillitas o en jarabe, que debería de tenerse allí. El niño pueda tener un problema, por ejemplo, en el cual, como Sara dice, le picó una araña o le picó un mosquito, no sé, le picó algo, lo mordió algo. Entonces allí inmediatamente el profesor debería saber cómo tener tener una bolsita de hielo donde se pueda conseguir hielo, pero el punto me parece que va más allá de tener una lista. Esas listas se pueden conseguir en cualquier lugar. Yo creo que aquí lo importante, como tú dices, Carlos, es, uno, ante la ausencia del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en reglamentar esto y ayudar a que las escuelas lo tengan, los padres deben organizarse, y yo podría sugerir de que cuando entren al internet pongan elementos básicos de un botiquín escolar, y allí le va a salir por categorías: para las alergias, para la picadura, para los traumatismos, todo lo que hay que tener. Yo creo que aquí en nuestro espacio sería ocioso que diga, a ver, ¿qué debe tener paracetamol? ¿Qué debe tener picrato? No creo que sea el auditorio adecuado. Lo que podría ocurrir es que los profesores, los tutores, las personas que están a cargo de los alumnos o con ellos más tiempo conviviendo, tengan conocimiento de primeros auxilios, ¿no? Ante un atoro, por ejemplo. Imagina, un niño se atora comiendo algo. Ay, un ratito, voy a salir a llamar, o ya pasó, ya fue el niño, ¿no? Eso a lo mejor es algo que también se tendría que implementar, ¿no? Es toda un área. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar es muy importante. ¿Sabrán los profesores hacer una maniobra de Heimlich? ¿Sabrán? ¿Verdad? Han sido entrenados para eso. Y ahora, estamos haciendo la pregunta. ¿Sabrán? Y si alguien dice, claro, entonces viene la segunda pregunta. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Lo hace quién? ¿El MINSA? ¿Lo hace el Minedu? ¿Lo hacen ambos? ¿No lo hace ninguno y lo debe hacer otro? ¿Quién es el que entrena a un profesor o a una profesora para hacer un Heimlich en una escuela? Entonces yo creo que este es un tema sumamente importante, que yo creo que a las autoridades que vayan a la radio o en algún momento, tanto del Minedu como del MINSA, se le debe preguntar: estamos empezando el año escolar. Señor, un chico se atora en la clase. ¿Quién sabe hacer el Heimlich? ¿Se le entrena al maestro para hacer esto? Un chico se intoxica en plena clase. Sí, a un niño en la selva le pica una culebra, le muerde una culebra. ¿Sabemos cómo hacerlo? Tenemos las facilidades. Las autoridades están en la obligación de responder a esas preguntas. Sí. Miren cómo a partir de una pregunta que claro, le habíamos puesto el foco al botiquín de primeros auxilios en un salón, terminamos haciendo un zoom out, digamos, ampliando la imagen, y logramos ver el tema en su real dimensión, ¿no? Que pasa por qué autoridad se está haciendo cargo de esto. Claro. Si es que hay alguna. Si es que hay alguna.
También es cierto. Sí. Acabamos de ver en el reporte, Sara, ese colegio que se le están cayendo las paredes de adobe en Huancayo, ese colegio en Piura. No, son terrible. necesidades básicas que no están siendo cubiertas, pero a eso le agregamos esta realidad de que los niños pasan horas allí y pueden sufrir algún problema con su salud. ¿Quién los va a atender? Sí. La verdad, Elmer, a mí me deja una sensación tan fastidiosa el plantear estas preguntas, porque lamentablemente muchas veces, no todas, pero muchas veces que hemos tenido oportunidad de conversar con autoridades, sus respuestas son tan etéreas, son tan ambiguas, nada concretas, de pocos datos muchas veces. Se ponen en evidencia. Entonces es una sensación muy incómoda, ¿no? Porque uno a veces quiere poder compartir ese tipo de respuestas con la gente que está esperándola realmente, ¿no? Y nos quedamos en blanco a veces, ¿no? Exacto. Y donde deben haber estadísticas, supongo, del Minedu que recoge, del número de accidentes, del número de eventualidades, emergencias que se presentan en las escuelas, quién las tendrá o no, de repente ni siquiera las recogen. Todo eso debería recogerse y ahí salen digamos, cuáles son los tipos de emergencias más comunes que ocurren en las escuelas. Son los traumatismos, son las alergias, son los qué. Y allí, de acuerdo a eso, entonces ya se tienen los botiquines preparados para esas eventualidades. Bueno, aquí desde Encendidos, parte de las cosas que nos gusta hacer como programa es poder darles esos datos útiles que hacen falta, ¿no? Entonces, desde acá vamos a buscar justamente a esa persona que nos pueda dar más respuestas en este punto tan sencillo como el botiquín escolar. ¿Quién se hace cargo? ¿Qué debería tener? Así es, Sara. Pues yo creo que es importantísimo. Yo creo que la radio sirve para eso. La radio sirve para plantar este tipo de preguntas en la sociedad y que las autoridades encargadas pues tengan la obligación de respondernos. Muy buen punto el tuyo. Claro que sí, Elmer. Muchísimas gracias por esta conversación y abrirnos cada vez más el panorama. Nos vemos a las 5 de la tarde. Pues con el fútbol no te metas, Sara. ¡Ay, caramba! Sí. Métete con cualquiera, menos con el fútbol. Pero les encanta tu horario, no puede ser. Sí, a la Copa Libertadores. Hoy a jugar el Melgar contra Libertad. No, el Olimpia creo que es en Paraguay. Ojalá que le vaya muy bien al Melgar allá en Paraguay. Bueno, igual vamos a estar atentos, Elmer. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, Carlos. Chao, bye. Chao. Buena tarde. 10 de la mañana. Ya, León, hablando de fútbol y todo. 5 palos verdes se va bolsicando Alianza Lima. Le fue muy bien ayer. Pues se lo han ganado. Qué bueno. No, claro, Sí. buenísimo.